Ante el inevitable paso de los días, la guerra entre las tres naciones, Albion, Tristane y Germania, estaba cada vez más cerca. Los preparativos ya casi habían finalizado y era cuestión de tiempo para que la reina Henrietta diera la orden de desplegar sus fuerzas. Luis y Saito, después de haber ayudado a la reina y a Agnes, ahora estaban a la espera de las siguientes órdenes, y dicha espera acrecentaría la incertidumbre de lo que les depararía en el futuro. Pero antes, tendrían que lidiar con ciertos asuntos familiares. La situación actual del país de Tristane era la siguiente. Una operación militar para invadir Albion se proclamó tiempo después de que las vacaciones de verano en la academia acabasen. Para poder reunir la fuerza expedicionaria, se dictaminó que se reclutarían a los estudiantes nobles. Por su parte, Luis fue designada como la carta de triunfo del ejército, y ahora ya estaba bajo la directa supervisión de la reina. Luis tendrá que desarrollar distintas misiones especiales que serían de vital importancia para conseguir la victoria. Ella le informó de sus nuevos deberes a su familia, exclamando que, por el bien de la patria, voy a unirme al ejército de la reina con el fin de tomar parte en la invasión de Albion. La familia de Luis no se tomó para nada bien este anuncio y en respuesta, una mujer llegó a la academia para llevarse a la maga del vacío casi a rastras de vuelta a su hogar. Esta mujer era Eleonor de la Valliere, la hermana mayor de Luis, y alguien que desde a simple vista demostraba tener un fuerte y estricto carácter. Ella, en palabras de Saito, era como una Luis adulta, pero muchísimo más agresiva. Tanto que Luis no se atrevió a refutarle ni contestarle en absoluto, y para sorpresa del japonés, Eleonor trataba a Luis como si fuera una niña pequeña, estirándole la mejilla y llamándola pequeña Luis todo el tiempo. En el camino, Eleonor también se llevó a siesta pues precisaba un plebeyo que ayude con el viaje y de casualidad la sirvienta pasaba por allí. Ahora, Siesta y Saito compartían un carruaje separado de otro, mucho más suntuoso, donde se movilizaban Luis y Eleonor. Siesta se había vuelto mucho más atrevida y no esperó mucho para seducir a Saito, quien a duras penas oponía un falso rechazo hacia la plebeya. Sin embargo, Luis no le quitaba el ojo de encima a Saito y terminó por volar en pedazos el techo de su carruaje, siendo profundamente regañada por Eleonor. Se dirigían a los terrenos de la Valliere, el hogar de Luis, terreno que tenía el tamaño aproximado de una ciudad de tamaño medio. Allí Saito se percató de cómo Luis, pese a no aparentarlo, es alguien realmente importante, pues los plebeyos que viven en los terrenos adoran a los señores de las tierras, y en cuanto vieron a Luis y a Eleonor, las trataron como si fueran celebridades. En el camino, Luis se encontró con su otra hermana mayor, Catleya de la Valliere. Catleya era mucho más parecida a Luis, pero completamente diferente en cuanto a la personalidad de ella o Eleonor, pues esta señorita era muy amable, dulce y nada violenta. Y si ve que destacar alguna peculiaridad, es que tenía mascota de todo tipo, básicamente un zoológico andante. Además, se notaba mucho que Luis se llevaba mejor con ella que con Eleonor. Al llegar a la casa principal, Saito conoció a la madre de Luis y duquesa de los terrenos, Karen de la Valliere, una mujer que desplegaba un aura de respeto y seriedad, además de verse mucho más joven de lo que parecía. Sin duda, la familia de Luis era sinónimo de elegancia. La primera noche en la mansión, Luis compartió una cena con su familia, pero no pudo hablar del tema que le urgía pues su madre le interrumpió y le dijo que esperase a su padre. Eleonor arremetió contra Luis para evitar que vaya a la guerra, pero tampoco pudo hacer nada. La duquesa tenía la última palabra. Aquella noche, Luis durmió en el cuarto de su hermana Catleya, donde pudo tener una conversación íntima con ella y muy rápido su hermana se percató de los sentimientos que Luis tenía por Saito, incentivándola a que actuase. Luis negó todo esto, pero aún así fue a buscar a Saito a su habitación, solo para encontrarse con que él se hallaba con Siesta completamente borrachos. Siesta, siendo una mala bebedora, adoptó una personalidad hostil que refutó cada palabra de reprimenda que Luis soltó hacia los dos, llegando a llamarla pecho plano, entre otros términos que acabaron con los ánimos de la noble obligándola a huir en llanto. Y poco ayudó que la mañana siguiente, en la comida familiar, ya con su padre presente, Centurión de la Valliere, Luis fuese rechazada sus pedidos de permitírsele ir a la guerra. Centurión era levemente dócil con su hija, y se mostraba reacio no solo a que vaya a la guerra, sino a la misma idea en general. Centurión explicaba que esta guerra era innecesaria. Henrietta estaba planteando mala jugada, pues en su experiencia militar no tenían la fuerza suficiente para tener una victoria casi segura. Luis se mostró disgustada, pero el duque con total calma le explicó el porqué. Las fuerzas totales de Tristane y Germania juntas eran de 60.000 soldados aproximadamente. Las fuerzas de Albion eran de 50.000. Para que una emboscada como la que se planeaba fuese exitosa y no representase mayores bajas, se requería tener al menos 3 veces más fuerzas que el enemigo. La diferencia era poca y eso no aseguraba que no se vayan a perder muchas vidas. Además, el reclutar estudiantes era generalmente mal visto, y Centurión se negaba que con todo lo dicho, Luis fuese a la guerra. El padre de Luis fue asignado por el cardenal Mazarino para que organizara el ejército, y él contrariaba esta idea, ya que consideraba más prudente usar la favorable posición geográfica para bloquear a Albion desde el cielo, esperando que se queden sin recursos, pues con el tiempo ellos buscarían una tregua. Una emboscada implicaba mayores riesgos de perder. Luis trató de replicar pero no fue escuchada, y de paso, Centurión ordenó a sus sirvientes que no dejen a Luis salir de los terrenos hasta que la guerra acabe.
Por si no fuera poco, también le dijo a su hija que debería buscarse pronto un prometido para que se case, pues creía que la traición del vizconde Guardas era la raíz de todo este problema. Luis no soportó más y echó a correr para esconderse en su lugar secreto. Saito se preocupó por ella y trató de buscarla, recibiendo ayuda de Katlia, quien le fue a ver a su habitación. Katlia ya había adivinado qué sucedía entre los dos y les ofrecía su total apoyo. Saito aún dudaba si acaso podía competir por Luis, ya que no era ningún noble, a lo que Katlia le explicó que el ser noble no implica obligatoriamente poder usar magia, pues en tiempos de antaño, aquellos que fueron reconocidos como nobles lo fueron por jurar que protegerían a la princesa a costa de su propia vida. El uso de la magia era secundario. Le indicó dónde estaba escondida Luis y el familiar, con muchos sentimientos encontrados, fue a buscarla. El lugar secreto de Luis era una barca que se encontraba en un estanque por el patio del lugar. Saito dio con ella y le dijo de inmediato que era hora de irse. Katria les preparó un transporte para que escape. Sin embargo, Luis estaba derrotada. La falta de apoyo y confianza de su familia le afectaba mucho, y le expresó sus deseos de rendirse a su familiar. Saito, por su parte, con mucha convicción, le dijo a Luis que entonces sería él quien la reconozca, quien la apoyaría y confiaría. Pero Luis seguía necia. Ella empezó a pensar en ese sentimiento de soledad y complejo de inferioridad que sentía cada vez que otras chicas se acercaban a Saito. Se deprimió más y le exigió que deje de mentir. Le sacó en cara el hecho de que antes se besó con Henrietta, y aunque Saito trató de explicarle que fue debido a la situación, ella empezó poco a poco a enojarse. Comenzaron a discutir, y Saito también se enojó, levantando el tono de la voz y tratando con más rudeza a una Luis que esperaba mimos y consuelos de su familiar. Todo parecía apuntar a que esto terminaría como una de sus usuales peleas, pero de imprevisto, Saito impulsivamente confesó sus sentimientos. Después de haber finalmente expresado todo aquello que sentían desde hace tiempo, el ambiente entre los dos se relajó. Luis estaba feliz de escuchar aquello, pero ella no era ninguna tonta. Quería diferenciar si él solo lo decía por una emoción temporal o si realmente le quería. Además, aún no le perdonaba que él haya besado a Henrietta, o que constantemente lo encuentre coqueteándose con Siesta. Pero nuevamente Saito rompió esta barrera volviendo a pronunciar aquellas letales palabras. Luis perdió fuerzas y a continuación hubo un intercambio apasionado de besos y tactos que advertían escalar algo más. La pareja tenía aquel día muy mala suerte. No se dieron cuenta que alrededor de la barca estaba toda la familia de Luis junto con los sirvientes. Ellos les observaban horrorizados. La noble se puso pálida y empujó a Saito lo más lejos de ella. Centurión aún mantuvo su tono digno y ordenó que encierran a Luis en una torre y que a Saito lo ejecuten. Los sirvientes rodearon a Saito con todo tipo de herramientas y armas, y el familiar sujetó a Derfinger para esquivarles, llevándose una Luis que aún no procesaba lo que acababa de pasar. Incluso el propio Centurión trató de detenerla disparando algunos hechizos que no conectaron. Así, siguiendo el plan original, Saito atravesó el patio para llegar al jardín delantero donde se encontraba la salida. Sin embargo, los golems que servían de guardianes fueron avisados que ahora levantaban el puente agarrando las cadenas para evitar que huya. Saito se sintió acorralado, pero misteriosamente las cadenas del puente se convirtieron en tierra blanda y se rompieron. Agradeciendo este milagro, Saito avanzó hasta llegar al carruaje sujeto a un dragón. Siesta les esperaba allí. Rápidamente escaparon del lugar por los pelos. Siesta estaba asustada y emocionada a la vez, así que no perdió tiempo para abrazar a Saito y repasar la noche que se emborracharon. Mismo relato que escuchó Luis, quien volvió sus sentidos y reafirmó su conducta golpeando a Saito por esto, así también como negando la validez de todo tipo de confesión previa. De esta forma, Luis obtuvo la libertad para asistir a la guerra sin el permiso de sus padres, y aún con un asunto pendiente con ellos, pues un castigo la esperaría de regreso. A la distancia, Katlia observaba el carruaje perderse a lo lejos. El hechizo de alquimia que usó para romper las cadenas del puente funcionó. Ella había sido la responsable de aquel milagro. En la parte sur de Londinum, la ciudad capital de Albion, en el Palacio de Haviland, se llevaba a cabo una reunión entre los ministros y generales de la Santa República de Albion. En la misma sala se encontraban Oliver Cromwell, su asistente Sheffield, Wardes y Fouquet. Los altos mandos del ejército discutían preocupados sobre sus posibilidades contra la alianza entre Tristán y Germania. Se descubre aquí que el plan original de Albion era pedir ayuda a Galia para que invada Germania, mientras ellos desarrollaban la invasión en Tristán, misma invasión que tuvo lugar meses atrás, pero debido a su derrota tuvieron que modificar el plan. Galia por su parte envió una propuesta diferente, donde desviaban las fuerzas enemigas hacia Albion mientras ellos usaban su poder militar para atacar a Tristán y Germania. A esta propuesta, Wardes no confiaba ni un poco, pero Cromwell no le dio importancia y cambió el tema, llamando un nuevo elemento en sus filas, un mercenario conocido como Menville la Llama Blanca, cuya reputación arrastraba un sinnúmero de asesinatos, incluyendo a su propia familia, un mago de fuego cuya llama no distinguía a niños de adultos, e incineraba todo a su paso. El siguiente movimiento sería enviar a Wardes y Menville junto con otros hombres para atacar la Academia de Magia, secuestrar a las estudiantes que quedaran y utilizarlas como moneda de cambio.
cambio. Mientras tanto, en la Academia de Magia, debido a que todos los estudiantes varones fueron convocados al ejército, solo quedaban las jóvenes nobles que asistían a un horario irregular de clases. Kiruke resentía el hecho de no poder ir a la guerra por ser mujer. Bonmorensi lamentaba la partida de Kiche, y Tabasa simplemente era indiferente a todo ello. El único profesor que quedó era Colbert, quien recibió duras críticas por Kiruke al considerarlo un cobarde por no querer luchar. Colbert despreciaba la guerra, pero existía en él un rastro de culpa. El maestro conservaba un pequeño anillo con un rubí que era el único recuerdo de un incidente del que formó parte, uno que le seguía atormentando incluso 20 años después de ello. Un mes pasó desde que Saito y Luis escaparon de los terrenos de la Valier, y ahora se preparaban para su próxima misión. Asimismo, un día después, otros de los conocidos de la pareja, Kichi y Malicorp, se hallaban en sus correspondientes puestos dentro del ejército, el uno como un comandante improvisado de un batallón en unas instalaciones cerca de la ciudad capital de Tristane, y el otro, asignado a los buques de guerra que estaban anclados en el puerto de La Rochelle. Recordemos que este puerto era el único desde donde se podía viajar al avión. Malicorp estaba siendo asistido por otros cadetes, tales como Styx, un exnovio de Kiruke, y Julián, un joven de aproximadamente 14 años que resultaba ser un hermano menor de Siesta. Tenían tareas diferentes, pero ambos se percataron de cómo incluso dentro de las filas existía una inestabilidad. Primero porque habían soldados de Albion dentro del grupo que ahora apoyaban a Tristane, y también se dieron cuenta de que esa ventaja numérica era solo posible porque rellenaron los puestos de soldados con estudiantes inexpertos como él o ancianos que apenas estaban cuerdos. Y es que los preparativos ya estaban listos. La primera semana después del fin de año, una gran flota de buques de Tristane y Germania transportaban el ejército de 60.000 soldados directo al puerto de La Rochelle. La reina Enrita y el cardenal Mazarino ya se encontraban en el puerto. Enrita tenía un fuerte sentimiento de culpa. El cardenal Mazarino por su parte no deseaba que haya una guerra y compartía las mismas impresiones que el duque de la Valier. Tranquilamente se podía cortar la vía de suministros y evitarse todo esto. Pero Enrita fue quien presionó esta guerra, pues aún no perdonaba lo que Reconquista hizo al engañarla con el revivido príncipe Wallace. Y esa era la principal razón de la culpa. Empezar una guerra para zanjar un asunto personal, un resentimiento y tener una venganza que costaría la vida de miles de soldados. Los victorios de su propia gente que apoyaban a la reina solo acrecentaron aún más esta vergüenza que sentían, pero ya no había marcha atrás, solo le quedaba seguir adelante. En la academia, Luis y Saito partieron en el Caza Cero que fue reparado con lo que se pudo gracias a Colbert, además de provisionarlo con la suficiente gasolina para unos 5 viajes aproximadamente. El profesor se despidió de la pareja con unas palabras de aliento. Saito y Lee se movilizaban cuando se encontraron con los caballeros dragón que les guiarían para que aterricen en el Barsenda, la nave destinada a transportar el Caza Cero. Allí les llevaron hasta el cuartel de mando de la invasión de Albion, cuyos altos mandos eran el comandante supremo de Poitiers, el jefe de Estado Mayor Winfen y finalmente el comandante del ejército de Germania, el marqués Handenburg. Todos viejos hombres con gran experiencia militar, tuvieron una breve reunión para hablar de su objetivo. La misión era la siguiente: debían conseguir que el ejército de 60.000 hombres llegue a Albion sin necesidad de pelear. Solo habían 2 sitios donde podían desembarcar: la base aérea de Rosaire al sur de la ciudad capital de Londinum o el puerto del norte de Artanés. Y para ello requerían que Luis aniquila las unidades aéreas que puedan estorbarles con un hechizo similar al que usó para acabar con el Lexington durante la invasión de Albion. Luis se negó, pues ella no estaba segura de poder usar de nuevo tal poder. Resolvieron en darle tiempo a Luis para que ella busque un hechizo que esté más o menos cerca de lo que a ellos les interesaba. De esta forma se retiraron de inmediato y Saito se tomó el tiempo para conocer a los soldados, así como Luis escudriñó en ideas de posibles hechizos que podía utilizar. Recurrió al libro de oraciones del fundador y en cuanto se colocó el rubí de agua se percató que una página del libro brilló, mostrándole un nuevo hechizo del vacío. En la biblioteca del ejército real, Agnes realizaba una investigación personal, una que iba de la mano con aquella venganza contra Richmond y su ciudad natal, de Angleterre. 20 años atrás, cuando Agnes era una pequeña niña de 3 años, se vio envuelta en una desgracia que la marcó para siempre. De Angleterra era la cuna de aquellos que profesaban una versión diferente de la religión del fundador. Además, presionaron al gobierno de Tristane a que reconozcan su independencia, convirtiéndose en una ofensa grave para el gobierno de Romalia. Todo esto desembocó que el país de Tristane fuese presionado para que envíe un ejército a reprimir a estos rebeldes, o al menos eso decían los documentos oficiales. La realidad que recuerda Agnes es que cierto día ella encontró una mujer en la playa quien había sido arrastrada por la marea. De sus manos rodó cierto anillo con un gran rubí rojo. Agnes informó a la gente para que la socorran y tan solo un mes después, un escuadrón de Tristane llegó para aniquilar de Angleterra. De Angleterra se prendió en llamas y aquella mujer que encontró, llamada Victoria, sacrificó su vida para salvar a Agnes. Ella perdió la conciencia y al despertar, lo último que recordó fue el estar siendo cargada por un hombre con feas cicatrices. Al crecer, Agnes descubrió que este incidente formó parte de lo que en Romalia se conoció como una casa de la nueva religión. La razón de la descripción del lugar fue que ellos protegían a Victoria, y se falsificó la causa argumentando que era para erradicar una enfermedad contagiosa. La líder de los mosqueteros creció para vengarse, y en dicha biblioteca buscaba los nombres de los miembros de ese escuadrón, ese mismo que llegó a su hogar y quemó todo, pero para su mala suerte, muchos de ellos ya habían fallecido, y cuando trató de dar con el líder de ellos, se encontró con que el papel fue arrancado, y el responsable no era otro que el propio líder de dicho escuadrón. Agnes tembló de ira, pero no podía perder tiempo.
pues tenía una tarea asignada, y esta tarea consistía en ir a la Academia de Magia, tomar a las estudiantes femeninas y entrenarlas para el ejército. Cuando el escuadrón de mosqueteros empezó a escoltar a las jóvenes, Colbert se negó rotundamente, pero Agnes desenvainó su espada y apuntó a la garganta del profesor como advertencia. Además, las propias estudiantes veían con desprecio a Colbert, pues lo consideraban un cobarde, sobre todo Kiruke, quien no soportaba a los hombres débiles. De vuelta en Albion, en las cercanías de la capital Londinium, el grupo de Memville se movilizaba para reunirse con Warde y Fouquet. En el camino se encontraron con algunos trolls que Memville se deshizo con suma facilidad. Ellos llegaron al buque donde estaban Warde y Fouquet, y allí empezaron a detallar su plan. Pero aprovechando la ocasión, Warde le preguntó a Memville por su decisión de volverse mercenario. Memville reparó en hablar de una historia de hace 20 años. Él era uno de los miembros de aquel escuadrón que fue enviado para quemar de Inglaterra. Aquel escuadrón era llamado Grupo Experimental de Investigación Mágica, creado por nobles de clase baja que se encargaban de eliminar todo tipo de alborotadores en las zonas rurales. Luego de haber asesinado a toda la gente del sitio, Memville, quien era un psicópata obsesionado por el poder y olor de la carne quemada, trató de atacar a su líder, a quien apodaron como la Serpiente de Fuego, pero Memville fue rápidamente vencido. La Serpiente de Fuego le atacó con un fuego que era mucho más fuerte que el suyo. Si Memville era ciego, era gracias al superior que traicionó. Después todo fue confuso. Al acabar aquella misión, Memville se retiró como mercenario, y nadie nunca más supo qué fue de la Serpiente de Fuego. Memville se había obsesionado tanto con volver a enfrentarlo y tratar de demostrar que podía crear una llama mucho más caliente que la suya. Esta era su razón de ser. Y terminando su relato, el grupo que atacaría la academia empezó a movilizarse. Los buques de Tristán y Germania flotaban en el aire, dirigiéndose a Albion, pero el avistamiento de naves enemigas hizo que el primer encuentro finalmente se diera. Enviaron a Saito y Luis en el Caza Cero para llevar a cabo su plan. Era una situación crítica, pues Saito se encontraba escoltado por todos aquellos caballeros dragón de los que se hizo amigos, y les preocupaban tanto como Luis. Se enfrentaban a barcos incendiarios y otros buques también intercambiaban fuego enemigo. El escenario se puso más tenso cuando la munición del avión se acabó y tuvieron que recurrir al arma secreta que Colbert le colocó en el Caza Cero. Todas sus esperanzas estaban puestas en dicha arma, y cuando lograron activarla, era una cabeza de una serpiente de juguete la que salió de unas cajas ocultas debajo de la pista de puntería. La serpiente de juguete abría su boca gritando: ¡Vamos, Saito! ¡Vamos, Saito! ¡Vamos, señorita Valiere! Saito espetó un maldito calvo, y tuvieron que improvisar con el resto de ese arma secreta, misma que luego demostró no solo ser un juguete que daba ánimos, pues de repente varios cohetes salieron disparados de las alas del avión hacia los enemigos. Estos explotaron al contacto. Aún así no estaban libres del enemigo. Los caballeros dragón que escoltaban a Saito empezaban a usar sus propios cuerpos para protegerlos de los ataques. En un momento dramático, incluso los caballeros dragón desaparecieron en medio de los enemigos, y Saito usó la última arma colocada por Colbert, arma que era un barril que potenció la velocidad del Caza Cero. Al llegar al puerto de Darkness, Luis se sentó en los hombros de Saito y empleó un nuevo hechizo del vacío, uno que no era explosión, sino uno que se llamaba ilusión. Este hechizo permitía crear una ilusión de lo que sea que imagine el mago. Lo que Luis creó fue una ilusión de una enorme flota de buques. Las mismas naves de Tristán aparecieron ahora de la nada frente al enemigo. Esto provocó que el ejército de Albion se alarmara y diera la orden de retirada, acabando así la pequeña escaramuza entre Saito, Luis, los caballeros dragón contra las tropas de Albion. Una guerra con la magia del vacío involucrada sería una muy confusa. El grupo de Memville, Wardes, Fouquet y los demás soldados llegaron finalmente a la Academia de Magia. Uno tras otro empezó a descender la cubierta para invadir el lugar con rapidez. El escuadrón de mosqueteros que estaba en la academia se dividió en dos grupos. Uno custodiaba la torre de artillería, pero los centinelas poco podían hacer ante el ataque furtivo de los hombres de Memville, que las neutralizaron cortándoles las gargantas con magia de viento. Fouquet se encargó de ofrecerles un mapa de la academia para que se movilicen mejor. Así se repartieron las tareas y qué zona tomaría cada grupo. No obstante, una de las estudiantes se percató de que había algo raro en los alrededores. Esta estudiante era Tabasa, que de inmediato buscó a Kiruke para avisarle. Ellas salieron por el patio y se escondieron en los arbustos. Al mismo tiempo, Agnes se despertó y tomó sus armas. Su experiencia le decía que algo estaba mal, así que improvisó una trampa con el espejo del mentiroso que yacía guardado en la habitación. Cuando los magos mercenarios entraron en el lugar, el líder de ellos confundió su reflejo en el espejo y disparó una lanza de hielo que se reflejó y le atravesó el propio pecho. Agnes se encargó de despacharse al resto que venían con él y se reunió con las mosqueteras. Les dio órdenes de prepararse para contraatacar. El grupo que lideraba Memville se encargó con facilidad de tomarse el dormitorio femenino, ordenándole a sus hombres que aten a todas las chicas en el comedor. Incluso el propio director Osmond estaba entre los secuestrados. Con todos cautivos, ahora Memville se preguntaba dónde estaba el grupo que se suponía debía tomarse la torre de artillería. Lo que él desconocía es que Agnes y las mosqueteras neutralizaron a estos mercenarios, y ahora estaban fuera del comedor. Pero finalmente Agnes anunció su presencia. Memville trató de negociar con ella, usando las nobles como moneda de cambio. Sus demandas para liberar a las estudiantes era que presionen a la reina para que retire sus fuerzas del Albion, o asesinarían a las chicas. Agnes estaba entre la espada y la pared, y Memville le dio 5 minutos para decidirse, con la amenaza de que pasado el tiempo, mataría a una chica por cada minuto que transcurra. De repente, Colbert apareció en escena, y seguido, Kiruke y Tabasa también llegaron. Ellas le explicaron a Agnes un plan de ataque para enfrentarse a Memville, plan que Colbert rechazó por ser peligroso. Kiruke le despreció y le remarcó que su opinión no importaba. Al no tener más opciones, Agnes decidió colaborar con Kiruke y Tabasa. En el comedor, pasados los 5 minutos y con Memville listo para empezar a asesinar a noble por noble,
pequeño globo de papel voló al lugar. Este globo explotó con un polvo cegador, siendo este truco obra de Kiruki Tabasa, y gracias a la distracción, las magas y las mosqueteras entraron en el lugar. Parecía que el plan fue un éxito, pero en un descuido, Kiruki fue envuelta por una llamarada y explosión que no solo la lastimó a ella y a Tabasa, sino que activó la pólvora de las pistolas de las mosqueteras, provocando que una pierda los dedos de la mano al instante. Memville apareció delante de ellas haciendo gala del poder que lo volvió tan popular. Pese a ser ciego, su experiencia le permitía poder moverse sin problemas, y el mismo hombre se acercó a Kiruki con intención de quemarla viva. Kiruki, por primera vez tembló como una niña pequeña y se preparó para lo peor. Memville disparó una poderosa llama para acabar con su vida, y en ese momento, alguien desvió el ataque con otra llama de fuego. Era Colbert, el mismo maestro que recibió burlas y críticas por su costumbre de preferir siempre la paz, el mismo profesor torpe y dócil que tenía una afición por inventos que todos consideraban inútiles, y el mismo profesor que recibía a Saito con una sonrisa en su rostro. Ahora tenía una fría expresión como el hielo. Colbert enfrentó a Memville y gritó: «¡Aléjate de mis estudiantes!». Pero Memville, fuera de estar sorprendido, estaba emocionado, lo reconoció al instante. Empezó a presentarse con impaciencia soltando un «¿No me recuerdas?». Y para su mala suerte, Colbert sí lo reconoció. Memville empezó a reírse como loco. De la ironía, de lo azarosa que era la vida y cómo halló la razón de vivir en este lugar. Memville empezó a explicar que Colbert era aquel a quien llamaban la Serpiente de Fuego, el líder del escuadrón que fue enviado de Inglaterra para quemarlo, y también aquel que lo dejó ciego, el mago de fuego más despiadado que conoció jamás. Colbert simplemente se quedó en silencio, y todo su cuerpo emanaba un fuego asesino. De la punta de la varita de Colbert, una enorme serpiente de fuego se formó. Esta serpiente derritió las varitas de los otros magos que buscaban atacarle. Y allí, Colbert sonrió, una sonrisa fría carente de sentimientos, como la de un reptil. La luna de la noche se escondió detrás de una nube de nuevo. Su figura se volvió negra como si hubiese sido pintada con un pincel oscuro. Una lucha en la oscuridad era difícil para un hombre común, porque uno no puede ver a su oponente. Sin embargo, para el cegado usuario de fuego Memville no hay luz desde un principio, así que la oscuridad no era un obstáculo en absoluto. Eso es lo que él pensaba. Agarró su bastón y preparó un hechizo. Colbert se acercó a Kiruki y le dijo: «Llévate a tu amiga y escapa de aquí». Memville se preparaba para atacar. El maestro protegió a Kiruki, quien agarró a Tabasa y empezó a huir. Allí el profesor enfrentó a Memville y el resto de magos. Intercambiaron distintos hechizos de fuego, cada uno siendo más poderoso que el anterior. Bolas de fuego que derretían todo a su paso. Colbert trató de sacar ventaja de la oscuridad, pero Memville había desarrollado tanto sus sentidos que podía saber dónde estaba incluso estando ciego. La batalla continuó siendo muy férrea, hasta que en un punto cúspide, Colbert le sugirió a Memville que se rinda. Incluso llegó a ponerse de rodillas suplicándole al mercenario que claudique, pues él no buscaba matarlo. Memville estaba disgustado, creyendo que pasó 20 años persiguiendo un cobarde. Él eligió continuar peleando y Colbert, con suma tristeza, respondió al ataque. Memville comenzó a pronunciar un conjuro, y Colbert disparó una bola de fuego hacia arriba. Esta bola de fuego estalló en el cielo y de repente, la explosión aumentó bruscamente en un instante. Fuego, fuego, tierra. Una tierra y dos fuegos. Colbert usó la transmutación de oro. El vapor de agua en el aire se convirtió en petróleo y con una chispa se convirtió en enorme bólido. Esta combustión consumía todo el oxígeno alrededor, causando que cualquier persona que esté dentro se asfixiara y muriera. Y esto fue lo que ocurrió con Memville. Cuando el temible mercenario abrió la boca para entonar el hechizo, sintió como todo el oxígeno de su cuerpo era robado y se ahogó al instante. Colbert mantuvo la boca cerrada para no ser víctima de su propio hechizo. Las noticias de la derrota del mercenario conocido como la Llama Blanca acabó con la moral de sus hombres. Y ya recuperadas, Kiruki y Tabasa se unieron con Agnes, junto con las otras mosqueteras que no estaban tan heridas, para acabar con las últimas fuerzas que quedaban. Lograron vencer a todos, pero para su mala suerte, el último mago mercenario que quedaba lanzó un hechizo dirigido hacia la espalda de Agnes. Un gran número de flechas mágicas volaron hacia la líder de las mosqueteras. Nadie pudo reaccionar a tiempo. Agnes iba a morir. Sin embargo, no fue así. Colbert se interpuso y bloqueó las flechas mágicas con su propio cuerpo, cayendo pesadamente al suelo mientras tosía mucha sangre. Agnes estaba sorprendida, pero esto no evitó que sacara su espada y apuntara al moribundo profesor, quien era socorrido por sus estudiantes. Kiruki incluso llegó a interponerse y defenderlo de Agnes. Lo que ocurrió era que Agnes había escuchado todo. Había oído la verdadera identidad del profesor. Cómo él resultó ser el hombre que Agnes llevaba 20 años buscando. La líder de las mosqueteras estaba furiosa. Le echó en cara que ella era una sobreviviente de Inglaterra, y empezó a interrogarla sin darle ni un solo descanso pese a que el profesor apenas podía hablar. Colbert con esfuerzo le explicó que fue una orden. Le dijeron que debía evitar que una epidemia se expanda, y por ello debían quemar la ciudad. Pero él desconocía la verdad. Luego de saber que todo fue una mentira y usaron esta excusa de la enfermedad para acabar con su gente, Colbert vivió con el peso de sus pecados toda su vida. Después de ello dejó el ejército y juró nunca más usar el fuego para destruir a nadie. Agnes simplemente volvió a recriminarle, pero esos sentimientos no detuvieron tu mano. El maestro negó con la cabeza y lentamente cerró sus ojos. Montmorency intentaba desesperadamente curarlo, pero con el tiempo su propia fuerza de voluntad se acabó y desmayó. Ella no tenía el poder para curar tal herida. Agnes no cedía y levantó su espada hacia el profesor. Kiruki protegió a Colbert. Agnes le gritó que se quite, y Kiruki no se movió.
suplicándole que se detenga. Siguieron así hasta que Agnes perdió la paciencia y estaba dispuesta a soltar su espada, cuando Kiruke sacudió la cabeza y le dijo: ya está muerto. La mosquetera golpeó la espada contra el suelo al lado del cadáver de Colbert y se dio la vuelta para retirarse, en silencio, con completa frustración y muchos sentimientos encontrados. Kiruke trató de cargar el cadáver de Colbert y empezó a recordar cómo fue tan malcriada con su profesor. Sin poder evitarlo, ella comenzó a llorar. La situación en Albion era mejor que antes. Gracias al hechizo ilusión de Luis, lograron atraer la atención de las tropas en Dartanes, por lo que ahora los buques podrían desembarcar en Rosais, tal y como se planeó, pudiendo así desplazar sus unidades por tierra en el continente de Albion. Luis y Saito se encontraban en Dartanes, volando hacia el punto de encuentro con la flota de Tristane, teniendo por objetivo unirse a la flota en la frontera de Albion. Saito estaba en un silencio sepulcral, pensó en los caballeros dragón que le ayudaron y cómo, siendo todos tan alegres y felices, se perdieron entre las unidades enemigas, siendo su muerte casi un hecho. Esto le trajo a Saito esta sensación del sinsentido de la guerra. Luis encontró una carta dentro del manual que Colbert le dejó para utilizar las armas que antes usó. Como Saito no respondía nada de lo que Luis le dijese, ella le preguntó si acaso debía leer la carta, y el familiar por primera vez respondió asintiendo. Luis leyó la carta. Saito-kun, この手紙は君が戦争に行かねばならなくなった時に渡そうと思って書いている。君には話しておこう。私はかつて罪を犯した。その罪をあがなおうと思って研究に打ち込んできたが、最近思うようになったことがある。それは罪をあがなうことはできないということだ。サイト君、だから約束してほしい。人の死になれるな。戦いになれるな。殺し合いになれるな。サイト君、君はたくさんの話をしてくれたね。君がいた世界の話を。私はその世界が見たい。いつか連れて行ってくれ。Luis pensó que Colbert era muy extraño. De verdad quería viajar al mundo de Saito. Y el familiar solo empezó a sollozar, agradeciéndole por haber leído la carta de Colbert. La maga del vacío abrazó por instinto a su familiar y suavemente cerró sus ojos para besar el cuello de Saito. En completo silencio, Saito piloteó el avión hacia el buque Barcenta para aterrizar. Aquel soleado día, la flota llena de hollín parecía estar teñida de una hermosa pintura negra. Bueno gente, me alegra que hayamos finalmente llegado al volumen número 6 y como se habrán dado cuenta, aquí empezó la guerra, empezó las explosiones, empezaron los disparos y también empezaron las pérdidas. Me gustaría saber qué te pareció este volumen, qué diferencias notaste con el anime. Siéntete libre de colocar tus opiniones aquí abajito en la caja de comentarios, me encantaría leerlos. Si te gustó el video, machaca ese botón de like, suscríbete y activa la campanita para que puedas visualizar más contenido. Comparte este video con tus amigos para que todos puedan conocer esta fantástica franquicia. Esto ha sido todo por el día de hoy, me despido, te ha hablado Ryfit y hasta otra.